siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te vengo a hablar de este movimiento que me voy a referir todo el tiempo a él como NDT para no tener que pronunciarlo. Y bueno, os voy a contar cómo surgió, en qué trataba, por qué se dio, en fin, absolutamente todo acerca del movimiento y también pues cómo murió. En fin, sin hacer esta introducción más larga porque aquí nos vamos al tema en cuestión, vamos a comenzar. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Este movimiento, que significa Nuevo Arte Alemán de la Muerte, surgió a finales de los 80 y principios de los 90. Combina elementos del dark wave, el post-punk, el gothic rock y el industrial junto con la lírica, que esta lírica lo que tiene es simbolismo, romanticismo y filosofía de Alemania. Tenemos que ver el contexto que había en aquella época, y es que justamente en 1989 se da la caída del muro de Berlín. Ya sabéis que la caída del muro de Berlín es aquella que se da en la que estaba dividida, pues digamos, en los capitalistas y los comunistas, y los capitalistas estaban viviendo muy bien, los comunistas estaban en la mierda. Así que una vez que se derriba y se acaba con el comunismo en Alemania, pues empiezan a surgir ciertas cosas. De todas maneras, Alemania ya estaba fuertemente influenciada por algunas bandas como Clan Oxymox, The Cure o Bauhaus. Y aunque en los 80 este movimiento ya había buscado, pues digamos, una corriente más pop, precisamente al verse influenciada por estas bandas, empieza a buscar una corriente más oscura, algo que digamos exprese más este sentimiento, ¿no? Esta filosofía, esta carga emocional. La cuestión es que, claro, todas estas bandas pues lo hacían en un idioma que no era el alemán, así que estas bandas decidieron que querían expresar todas estas cosas, esta lírica, estas emociones, estas, digamos, problemas existenciales y de una forma mucho más profunda, pero lo querían en su idioma, en alemán. Así que lo que hacen es precisamente fusionar todas aquellas cosas que tenían este existencialismo más oscuro, que son los géneros que os he dicho, junto con un rollo más alemán. Es como aquí cuando nace una estética mucho más teatral, mucho más poética y por supuesto es una de las ramas más filosóficas dentro del gótico. Las características fundamentales de este movimiento, pues primeramente son, como os he dicho, que efectivamente tiene que ser en lengua alemana para que se note esta cercanía. Cogen influencia literaria precisamente de nuevo de autores alemanes y entre ellos Kafka. La estética es muy teatral y usan muchísimo lo que es el romanticismo, la decadencia. También cogen mucho romanticismo oscuro y un toque así también religioso. Hay una mezcla de sonidos bastante interesante que pasan desde el dark wave hasta sintetizadores muy minimalistas. También tiene las guitarras post-punk. Las voces suelen ser profundas y también coge como bastante mezcla de neoclásico. Algunas de las bandas más representativas dentro de este género, que por supuesto las conocéis, es Das Inch, Goethes Erben, Lacrimosa, Endraun, en fin, como os digo, bandas muy reconocidas, que de nuevo lo que hacían es precisamente esta mezcla de sintetizador con estas voces, con un rollo mucho más sinfónico, melancólico y teatral. Es verdad que este movimiento no se convirtió como en un movimiento de culto, pero sí lo es dentro de lo que es la escena gótica alemana y es una gran referencia, además de que luego se vería influenciados pues otras bandas por ella. Sí que es verdad que el movimiento en sí desaparecería. Pero la cuestión es cómo empezaron a hacer este movimiento. Bueno, pues en los 80, como os he dicho anteriormente, ya había un movimiento. NDW, que habré puesto por aquí el nombre para no pronunciarlo, que tenía un sonido mucho más pop y más experimental. Aunque de nuevo también había propuestas algo más oscuras, algo más tirando hacia dark wave. Pero ya os digo, el sonido era más pop. Hubo otro movimiento, DAF, usaba ritmos más mecánicos y letras más crudas, que digamos que también fue el inicio o el enfoque estético que luego cogería el movimiento NDT. Y también había un movimiento ahí con rollo industrial, que por supuesto ya sabéis que es una de las ramas que tenía el NDT y que cogía fuertemente influencia de este tipo de música. Mientras que en Inglaterra el movimiento era mucho más romántico y también muy visual, con el rollo, ya sabéis que la estética Trad-Goth en Londres es como la más... debe ser porque es la cuna donde nació, pero es el que más destaca. Sin embargo, en Alemania se cogió una idea más filosófica, más experimental, y por lo tanto todo era más simbólico, más trágico, en fin, como más profundo en cuanto a esas emociones más oscuras. Y de nuevo, como querían cercanía con este tipo de letras, pues claro, lo más, lo más fácil era precisamente hacerlo en la lengua alemana para que la gente se sintiera más identificada y pudiera pillar mejor lo que era el simbolismo, la filosofía y la idea de cada canción. Y además, si os fijáis, mucha de su estética, mucha
digamos, de la teatralidad de estas bandas, pues viene precisamente del expresionismo alemán, y es que cogen esta idea de un romanticismo oscuro, donde se habla de locura, decadencia, melancolía, espiritualidad o inclusive de la muerte. Ya se estaba gestando lo que sería la subcultura gótica alemana, pero desde un enfoque más interno, más desde su punto de vista. Así también los clubs, los fanzines, las zonas de ocio de la subcultura alemana, pues de nuevo tendrían como una etiqueta propia que de hecho le llamaron la música sombría. La cuestión es que aparecieron sellos discográficos que precisamente apoyaban este tipo de música, como es Danse Macabre. También había festivales góticos especiales, como es por ejemplo el Wake Gothic Treffen, y como os digo, fanzines específicos como Orcus y Zilo, que de nuevo pues hablaban de toda esta escena que se estaba dando y de este movimiento en específico. La cuestión es que los 90, si bien tuvo su explosión, sí que es verdad que a finales hubo un declive y muchísimas de estas bandas, pues algunas tiraron por el metal gótico, otras se volvieron más experimentales o electrónicas, otras se disolvieron y otras muchas pues tiraron por el EBM, Dark Electro, en fin, por otros géneros musicales que ya no eran tan específicos de este. Y sí que es verdad que bueno, no llegó a durar una década entera, pero sí fue lo suficiente importante para que, si bien es un subestilo totalmente o un estilo totalmente efímero, pues sí que tuvo muchísima importancia. Y más en su momento, dado el contexto histórico que os cuento, ¿no? Lo que estaba viviendo Alemania en ese momento, lo que quería expresar. Así que si bien es verdad que luego estas bandas tirarían cada una por un género, digamos, más amplio y no tan concreto, bueno, pues sí que es verdad que muchas de esas bandas también actualmente siguen conservando esta esencia, en el sentido de que a lo mejor sacan una canción y lo hacen en alemán, pero también lo hacen en inglés, y también cambian un poquito el ritmo, ¿no? Mezclando, por ejemplo, como es el caso de grupo que sabéis que me gusta mucho, Diary of Dreams, que te puede coger una canción, cantártela en alemán con un ritmo que es más electrónico, más con esta mezcla de rock gótico, dark wave, o te lo cantan en inglés siendo puramente dark wave. Así que muchas veces hacen como estas especies de, no sé, ¿sabes?, de revival de su propio subestilo para darle este carácter más especial. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sean vídeo, directo, short. Si tú no me ves antes, real es porque tú no quieres. Recuerda que me ayudas muchísimo si te haces miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutarás de contenido exclusivo, no solo vídeos, sino que hay una sala exclusiva para miembros donde pongo pongo películas, libros, etcétera, así que tienes muchísimo contenido. También me puedes dar un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar, para que yo sepa que te encanta este contenido, y si no, algo muy importante es me gusta, compartir y suscribirte. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y aparte si quieres un vídeo específico, pues tú me lo pones en comentarios y yo te lo hago más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos, entre libros y sinfonías.